Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Y el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo, hacerlos mejores ciudadanos para el mañana. Y están en la avenida Independencia, casi esquina avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, 30 de junio del año 1909 nació Juan Bosch, un sol nacional, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo. Juan Bosch, líder indiscutible en el pueblo dominicano. Fundador del PRD, escritor de fama internacional, con obras verdaderamente importantes en el ámbito literario, cultural, como todo usted lo quiera poner. El cuento lo manejó a la perfección. Pero Bosch fue un hombre que trabajó mucho también la parte política. Y siempre su buen juicio de razón y de palabra le acompañaron como intelectual de primeros asientos. No solamente en América Latina, Bosch fue reconocido a nivel del mundo. Pero si nos circunscribimos al país, señores, los servicios de Juan Bosch son inconmensurables. Juan Bosch, fundador de dos partidos políticos de los más importantes del país, incluyendo uno que es el que más ha gobernado como partido, aparte de aquel partido dominicano de Rafael Leonidas, o Fello el de San Cristóbal. Pero hay que recordar a don Juan Bosch, que es una pena, como hemos dicho nosotros otra vez, que Juan Bosch, que fue tan esforzado con esa mente brillante, genial, de darle brillo a la política, que fundó al PRD y luego fundó el PLD, que fue una filigrana, porque uno sabe cómo Juan Bosch cultivó, manejó ese partido, lo llevó a ser un partido que quiso hacerlo de líderes críticos, idealistas, más que de estos líderes realmente tan pragmáticos de la política dominicana, para tratar de diferenciarlos, de diferenciarse. Y fue creyendo, y murió tal vez creyendo, que había dejado esa masa crítica de buenos políticos. Y hay que verlo cómo ha terminado la obra de Juan Bosch en un albañal, como decíamos ayer. Dañada esa obra sacrosanta de Juan Bosch, dañada por ese deseo inmoderado de poder y de dinero y de imponer la lógica maléfica, lo malo, tratar de que lo malo superara lo bueno, y entonces ahí mírenlo cómo están, negado por la historia. Pero don Juan siempre será recordado por los dominicanos conscientes siempre recordarán a Juan Bosch. Y hoy es Día del Maestro, también 30 de junio. Y a uno le traen esos recuerdos de la niñez y de nuestra juventud, diríamos de las secundarias y de las escuelas intermedias, de las primarias, no hay duda. Pero nos traen esos recuerdos, señores, de aquellos maestros. Por eso el Día del Maestro también se celebra el 30 de junio y tal vez a don Juan
le cupo también esa calidad, porque fue maestro, el profesor Juan Bosch. Pero el día 30 de junio, Día del Maestro. Y nosotros, señores, niños y jóvenes, nosotros veíamos altares, esos maestros, señores, cómo uno veía al maestro, cómo les respetábamos, viendo aquellos polinizadores, porque hay que ver el esfuerzo, el interés que hacía un maestro, principalmente los maestros de nosotros, de las escuelas rurales, escuelas en condiciones físicas muy malas, escasísima, por no decir cero, materiales educativos. Y además, con el impedimento de poder exigir eso con libertad, porque fue el tiempo de la dictadura. Pero los maestros que devengaban salarios misérrimos, pero tampoco podían reclamar. Y aún así, con aquella entrega, Dios mío, que los maestros servían a las familias dominicanas, hay que recordarlos con mucho respeto. La verdad que, por lo menos, lo que disfrutamos de esa camada de maestros, de verdaderos maestros, debemos sentirnos felices. Claro, estamos más viejos, mucho más viejos y muy viejos. Esa es la verdad. Pero siempre lo vamos a recordar con ese respeto que se merecen las buenas acciones humanas, como en la enseñanza y más la enseñanza primaria, señores, que hay que ver lo que un niño en la casa, lo inquieto que es, imagínense en las escuelas, pero en esa época el maestro tenía el derecho y la autorización de los padres o tutores y del régimen, indiscutiblemente, obviamente, para corregir a los estudiantes, pero corregirlo de verdad. No era una corrección como se trata ahora, que a ver si el muchacho quiere. No, aquello era arreglazo. Si usted no atendiera, arreglazo limpio. Y entonces, pena de la vida del padre que fuera allí a reclamarle a un maestro por una inconducta de un estudiante. Realmente el respeto que había y la entrega del maestro eran excepcionales. Pero felicidades a los maestros. Y en estos días tan difíciles para el país, por el asunto de la pandemia, señores, hay un profesional, porque los médicos se han organizado y tienen un colegio, un sindicato que es muy activo, guerrero, un sindicato combativo, exigente y combativo. Las enfermeras, señores, son las escoltas de los médicos, son las que tienen el trabajo duro. El médico consulta y ve, está bien, los médicos cirujanos tienen que hacer cirugía, etcétera. Pero las enfermeras son las que tienen que luchar con el enfermo y con los familiares y las incomodidades del hospital y las escaseces y la mala comida que pueda haber, porque, señores, tienen que comer ahí, muchas de ellas tienen que comer en los hospitales. Imagínense las deficiencias que tienen esos hospitales. Entonces, con esta pandemia, las enfermeras tienen un año de lucha, de más de un año, trabajando con una exigencia por el tiempo, las reclamaciones de los pacientes, el nivel de infección de esta pandemia y la brusquedad de las cosas también, como se hacen, gente que va a pelear a los hospitales y luchando por y hacer exigencias por sus familiares que están internos. Bueno, las enfermeras están en pie de lucha. Y yo vi
que las enfermeras de Asua y de San Juan de la Maguana han puesto, como se dice, la lucha en primer plano. Y eso nosotros tenemos que sumarnos a esos reclamos. No con tal vez el método o la herramienta, uno sabe que es dura porque se ausentan del trabajo, aunque mantienen algunos servicios básicos, críticos, los mantienen, dicen ellas, las enfermeras. Pero las demás áreas están haciendo paros escalonados, 4 horas, 3 horas, exigiendo mejores salarios. Y ustedes saben lo que es que una enfermera de Asua, una enfermera de San Juan, lea de lo que hablamos ayer y de lo que la prensa y los medios de comunicación, todo en sentido general, se han hecho eco. Por ejemplo, de ese caso de la Dirección General de Embellecimiento de las ciudades. Esas cosas, señores, con 300, casi 300 millones de pesos para un grupo de zánganos que lo que deben estar trabajando en los campos. Y el que la dirige debe ser capataz de una finca de banano o de arroz por ahí. En eso es que debieran estar, con sus machetes, limpiando conucos y trabajando en el campo. No, son funcionarios públicos en una nómina pública de una Dirección General de Embellecimiento Público. Entonces todo ese dinero debiera ser volcado a esas trabajadoras de la salud, a esas enfermeras que dejan sus hogares, su tarea de madre, su tarea de esposa, la dejan para ir a servirle a enfermos, señores, y a correr los riesgos de que los propios enfermos le transfieran a ellas enfermedades, de estas enfermedades contagiosas. Es decir, las enfermeras son las que tienen que echar el pleito, como dicen, en el hospital contra las enfermedades y con los enfermos, luchando con los enfermos. Y además tienen que luchar también, como dije, con los familiares de los enfermos, que muchas veces necean y le crean muchísimos problemas a las enfermeras. No quieren cumplir con los horarios de visita, las exigencias que tienen muchas veces los propios médicos, que ponen restricciones en las habitaciones, por ejemplo, para ciertos enfermos críticos, y sin embargo la gente va y los viola. Y lleva comida y lleva muchísimas cosas que están prohibidas, y las enfermeras tienen que estar sufriendo con esas cosas. Yo creo que el gobierno debe escuchar a las enfermeras y atenderle sus reclamos. Tal vez no en los niveles que pidan, pero uno sabe que esas son cosas que se negocian entre las partes. Pero nos solidarizamos con ellas. Esa es la pura verdad. Bien. Hay una queja que yo creo que es atinada. Porque, señores, si usted no va a hacer el servicio mejor que el que lo estaba haciendo antes, no interfiera, no dañe, no cree más problemas. Si usted va a prescindir del servicio de una empresa que le está brindando un servicio a usted, usted está intranquilo, no está conforme, mire, esa empresa está actuando mal. Ok, mire, señores, nosotros le vamos a tener que conversar, restringirle el servicio, vamos a tener que rescindir el contrato, lo que sea. Pero usted tiene que prepararse para seguir brindando el servicio que brindan esta gente, o mejor que el que ellos están brindando, porque si no, no tiene sentido que usted lo quite. En la casa, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, un bisoño, porque es que eso es lo que pasa, que es que el gobierno está en manos de bisoños. Entonces el presidente hace una lucha tremenda buscando la forma de avanzar en la reactivación de la economía y de los sectores más importantes, o sea, levantar el músculo nacional. El presidente está empeñado y es verdad, y lo vemos. Ahora, es que hay una serie de funcionarios que lo que le hacen es crearle molestia
¿A quién? Al propio gobierno. Y no hacen el trabajo. Ayer me satisfizo a mí. Yo oí al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés, hablando tan positivamente, por ejemplo, del director de aduanas y del director de impuestos internos. Una persona como Valdés, tan experimentada, como hemos dicho, y tan bien valorada, que haga comentarios de otros compañeros funcionarios y lo eleve. Eso primero debe hacerle sentir muy bien a los funcionarios, pero es un gesto regio, es un gesto de honestidad pública, de sinceridad y de respeto por la función pública, que el propio gobernador elogie ese trabajo, porque sabe que lo están haciendo muy bien. Si el director de aduanas ha incrementado más de un 70% las recaudaciones y el director de impuestos internos es un hombre que busca fórmulas para acercar al contribuyente que lleguen los recursos al Estado, etc., pues esas cosas hay que premiarlas. Entonces, la CAS rescinde un contrato con una empresa que tenía el cobro de los servicios de agua con la corporación. Ahora, si usted no está conforme con ese trabajo, usted tiene que actuar con tiempo, prepararse para cuando usted despida o decida rescindir el contrato con esa empresa, usted siga brindando un servicio mejor que el que tenían ahí, pero entonces no lo hagan peor. Entonces ahora usted en la casa, antes usted podía pagar fácil varias agencias donde usted iba y pagaba incluso desde su carro, podía autopagos. Todas las facilidades, la rapidez y la recepción de los recibos. Le llegaban los recibos. Ahora ni te llegan los recibos. Y te puede llegar un recibo también, como le llegó a un amigo, que le llegó el recibo primero elevado. Y el recibo entonces dice que usted tiene que pagar el mismo día que lo recibió. Hoy tiene que pagar el recibo del agua. Entonces eso se llama ineficiencia. Entonces, ¿para qué rescinden el contrato? Porque quién sabe las razones. Porque nunca te dan las razones y uno sabe. Me imagino muchas razones por las que se puede rescindir un contrato en una institución pública. Porque nosotros sabemos de eso. Que nadie nos venga a tratar de meter gato por liebre. Bien. Para irnos a la pausa, pero me preocupa la sequía en Estados Unidos, señores. Esa sequía del oeste de los Estados Unidos, del noroeste, allá, la zona de Oregon, Washington, California, son 3 estados agrícolas de los Estados Unidos. Y la producción agrícola de California, señores, y de Oregon, esos son estados muy importantes, no es solamente para el abastecimiento de los Estados Unidos, sino del mundo. Entonces ya es preocupante la situación de sequía que hay en esos países, en esos estados. Que hablando claro, óigame señores, California es el 8º, la 9ª economía del mundo. Imagínense ustedes lo grande que es ese estado. Pero ya se está hablando de que la agricultura puede colapsar los cultivos y quitar los cultivos, porque es imposible con una ola de calor y de sequía como la que está pasando en esos estados. Por lo que yo pienso que esas cosas pueden mandar una especie de reclasificación de la producción agropecuaria y de las exigencias y ver hasta los cambios y modelos productivos de nuestros países, viendo aquellos ejemplos, cómo aquellas cosas modifican o hacen modificar los abastecimientos a los mercados y el abastecimiento de materias primas que son commodities o de frutas. Por ejemplo, el servicio de frutas de los Estados Unidos depende de California. Pero bien, esperamos que las lluvias aparezcan para esos estados tan productivos de los Estados Unidos como son Oregon, Washington y California. Vamos a la pausa y regresamos.
Señores, la Dirección Nacional de Migración ha informado que quiere carnetizar a los haitianos que vienen a los mercados. Pero es que no van a aprender, es que vamos a seguir en lo mismo. Señores, pero ustedes quieren hacer ciudadanos donde no hay ciudadanos, quieren convertirlo en ciudadanos. Pero ¿y qué más disparate lo que va a hacer el gobierno dominicano con respecto a Haití? Permitirle que vamos a llamar así, que se puedan cedular en Santo Domingo, que se cedulicen aquí, haciendo ciudadanos haitianos con nombre, el nombre que ellos quieran poner y el apellido que quieran poner, sin registro de nada civil de eso, sin actas de nacimiento. Y ya esa es una cédula que le vale para que el gobierno dominicano crea que es verdad que ese señor, cedulado por su gobierno, es un verdadero ciudadano, sabiendo uno que todo eso es falso. Y que ahí lo que va a haber es un negocio de haitianos, porque no hay cosa más corrupta que un haitiano con respecto a la función pública. Debo aclarar eso o enfatizar eso. Esa embajada, un negocio, como siempre han sido las cosas de los haitianos con sus papeleos, sus documentos locales. Entonces, migración, que ya no encuentran, parece, fórmulas para tratar de acariciar a los haitianos. Si venían los migrantes a las fincas, le daban un carnet porque tenían que venir con un carnet y ese carnet era para que trabajaran en las zonas agrícolas donde ellos estaban. Cogían el carnet, salían por ahí y ya, eso era un pasaporte para estar aquí. Y así hay muchísimos haitianos que yo quisiera saber si las Fuerzas Armadas, cuántos haitianos han depurado, que han sacado de las Fuerzas Armadas, porque imagínense ustedes con todo este tráfico de influencia y de falsedades, de falsificación de documentos y todas estas barbaridades que hemos pasado nosotros los dominicanos con esta gente, haciéndose pasar como dominicanos. En las Fuerzas Armadas deben haber generales, deben haber haitianos con nombre de castellanizado. Entonces ahora la Dirección de Migración de nuevo ahora para el mercado, pero cuántas disparatadas acciones que vamos nosotros a emprender con respecto a Haití, porque no hay un carácter nacional, no ha habido un carácter de autoridad nacional. Haciendo payasadas, tollos, y en eso es que estamos, con gente improvisada que no sabe, que no ha leído un libro sobre Haití. Yo estoy seguro que el director de migración, ese señor no se ha leído un libro sobre Haití. Uno no ha leído. Entonces, el gobierno que se revise, tiene que revisar esas cosas, que se deben de estar improvisando, porque las cosas no se pueden seguir haciendo así. Eso es una vergüenza. Yo creo que en los tiempos de la España boba estábamos, siempre lo he dicho, estábamos más organizados que aquí, que ahora. Y hay que ver, señores, los tiempos de la España boba en 1808, 9 y 10 y 11. Eso es increíble. Cuando Juan Antonio Alí escribió ese poema sobre el ciudadano que tenía que cruzar la frontera en tiempos de la España boba. Hay que leer eso. Las señas particulares de ese hombre. Ese era su pasaporte. Porque era descriptivo, no había fotos, no había cámara. Una cosa realmente que uno tiene que darle risa a esto. Pero risa dentro de la gravedad es que el país está expuesto, sabiendo esta gente de migración, la cantidad de fraudes que hay en el país. Que usted a un haitiano, usted no le puede brindar una tapa de un refresco, usted no le puede dar una tapa que diga República Dominicana, porque es que cogen esa tapita y dicen, mire, esa me la entregaron allá, eso me la entregó el gobierno dominicano. Y ya con esa tapa van ellos, óigame, y exigen a la Secretaría de Trabajo que le busquen una pensión aquí. Pero no vamos a aprender, parece.
Increíble. Bien, ayer, señores, ayer yo leí, no leí, sino mencioné una de las sentencias de Salomón, de los proverbios de Salomón. Los bienes mal adquiridos no son de provecho, decía yo ahí. Y señalábamos para todos estos casos de corruptos, inmoderados con el deseo de hacerse ricos y que han hecho todas las barbaridades que le han cometido contra el pueblo dominicano, no solamente el grupo de Danilo Medina y sus mafias, sino anterior a Danilo Medina, a que había mucha corrupción también. Vamos a estar claro, porque no es que uno va a venir tampoco a hacer el papelón aquí. Desde luego, el desenfreno y la forma maléfica en que fue instalada esas familias corruptas del gobierno de Danilo Medina, ya eso tiene otra explicación, porque ese bebió en una fuente envenenada. La fuente política donde bebió Danilo Medina fue una fuente envenenada. Eso me venía de esos pacoredos y todas esas cosas. Entonces se organizaron unos grupos para hacerse del poder y hacerse de todos los beneficios que se derivan de él. Entonces, yo decía, viendo todo esto, repetía esa expresión, ese proverbio de Salomón. Los bienes mal adquiridos no son de provecho. Pero también, viendo uno los casos, ayer hubo una noticia en uno de los periódicos nacionales que luego ha sido comentada por más medios. Pero un señor, le fueron robados 6 millones de dólares. Un señor que fue guardia toda su vida. Prácticamente toda su vida fue guardia. Y uno sabe, pero guardia de la época en que siempre se acuñó la frase de que ¿con qué fuerza se casa un guardia? Ese guardia dice, o ex militar, que le fueron robados 6 millones de dólares de su casa. Y que eso fue producto de su trabajo, de su esfuerzo, del sudor de su frente y diríamos, y del zumo de sus sesos, porque hacía negocio, que hizo negocio en los Estados Unidos. Y ese señor, que fue militar, el señor Lluvere Montaz, Chinino Lluvere Montaz, creo que. Señores, ustedes guardar 6 millones de dólares en su casa, porque usted no le tiene confianza a los bancos, mire, usted primero, general Lluvere, usted se incrimina con eso. Porque usted no pagaba impuestos, entonces, y esos 6 millones de dólares, entonces usted nunca pagó impuestos. El dinero secuestrado, guardado, usted lo tiene allí porque no se atreve a la banca ya. Se lo robaron unos empleados porque sabían, vieron los movimientos, una caja fuerte, una cosa. Eso no se lo va a creer nadie. Y menos que él se lo ganó trabajando cuando la gente no conoce las empresas que él tenía. Usted es dueño del ingenio Cristóbal Colón, o del ingenio de Romana, usted es socio de esa compañía que produce 400,000 toneladas de azúcar y entonces usted tiene eso es otra cosa. Pero al hombre le han robado 6 millones de dólares. Y me acuerdo que él fue perdonado por el gobierno de Hipólito Mejía, porque él fue señalado como el hombre que le pasó la orden al grupo que asesinó a Orlando Martínez. Entonces él estaba ahí en ese asunto del juicio y fue sacado del juicio por una condición de salud que se presentó. Entonces, yo creo, señores, que hay que tener, la gente debe tener asesoría. Ese señor que debe estar en condiciones ya de edad avanzada, o no sé si está enfermo o no, pero usted tiene que asesorarse, porque esa cosa, no, óigame, usted plantear eso así, primero, el origen de eso le deja duda a la gente, el acta de nacimiento de esa riqueza. Y que usted permanezca con 6 millones de dólares guardados en su casa, eso es una cosa de loco, eso es más, eso todavía dice más cosas de ese dinero y de esa condición de
diríamos, de resguardo de ese dinero en su casa, y una cosa como fea, muy fea. Y él, cuando fue liberado, o no liberado, sino cuasi perdonado por el gobierno de Hipólito Mejía, recuerdo que fue eso, en ese régimen de 2000-2004, que el juicio tomó fuerza y vinieron las sentencias y esa cosa, y entonces a él lo sacaron del juicio. Pero, señores, aquí hay gente que son especialistas, diríamos, en presentar esa escenografía del dolor. Yo recuerdo una fiscal, la fiscal Josefina Juan de Pichardo. Esa señora se liberó de un juicio y de una acusación porque ella tenía un cáncer terminal en la garganta. Entonces, bueno, presentó, como dicen, su cara moradita del dolor. Esa escenografía del dolor, como presentar esas penas como eximentes de las responsabilidades ante la justicia. Porque esa señora fue acusada acusada de corrupción y cosas de eso en la función pública como fiscal del Distrito Nacional. Pero apelaron a esa escenografía del dolor, la cara, como se dice, moradita de martirio. Y esa gente, el señor Lluveres, yo recuerdo que fue un problema de un cáncer de próstata terminal. Y entonces un hombre en esas condiciones no podía ir a juicio. Pues hace casi 20 años de todo eso. Y la señora Juan de Pichardo, bueno, es una activista social. Y el señor Lluveres, viviendo en una villa de la Romana, tiene casi 20 años después de ese juicio, que hasta los sentenciados se murieron, una parte de ellos. Paul Castro y no sé, no recuerdo los demás, creo que un tal Lluveres, Lluverito, no sé. Pero esas son las cosas que muchas veces uno dice, Dios mío, esas fortunas. Pero es que esas fortunas, cuando no tienen actas de nacimiento o tienen un origen dudoso, entonces, fíjense cómo las cosas, el tiempo, esa acción sedante del tiempo, que a veces uno cree que el tiempo puede borrar, se le olvida a la gente. No, a la gente no se le olvidan esas cosas. Porque entonces, en un momento dado, cuando usted menos lo espera, ahí sale. Hace metástasis esa situación. Penoso, eso es penoso. Penoso porque la familia se debe sentir muy mal con esas cosas. Muy mal. El poder corrompe, impone, domina, somete, subyuga, avasalla, oprime, esclaviza, abusa, invade, ocupa, asalta, pelea, asedia, apresa, aprende, molesta y mortifica. Pero el hegemonismo no puede despreciar la razón. Siempre escribí estas cosas y lo dije. El poder construye, destruye. El poder oprime, subyuga. Bueno, esas cosas son las que deben aprender los políticos. Entonces hoy están apurados, temerosos de que vaya la justicia, el brazo largo de la justicia, llegue a sus casas. ¿Dónde están aquellos guapos, aquellos liderazgos, aquellos exigentes, aquellos mentirosos? Hoy preocupados y apelando, como hemos dicho otra vez, al sofisma como escudo de la persecución política. La Procuraduría nos tiene acosado al PLD. Pero cuando le decíamos esto y cuando leíamos esas cosas, nadie te hacía caso. Y siempre estaban
despreciando. Pero eso se lo escribimos muchas veces al PLD y al danilismo o al danilato y a sus compinches. Se lo escribimos, se lo dijimos, se lo voceamos muchísimas veces, pero no le hacían caso a nadie, porque el poder es eso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Señor, ¿y quién dijo eso? Que yo lo he dicho 1000 veces aquí. Fue Lord Alston, Emery Edward Alston, un fervoroso católico que le hizo esa advertencia a Pío IX, el Papa Pío IX. Es decir, no le hizo esa advertencia a Adolfo Hitler, ni a Mussolini, ni a Stalin, al Papa Pío IX. Óiganse, oigan, cuando usted hace una advertencia de ese tipo, hay que ver lo arbitrario que era el Papa, pero no tan arbitrario como estos señores que yo mencioné, de horca y cuchillo. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, el señor Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, que fue de los que tampoco atendían a esas sentencias o a esas acciones que le señalábamos del poder, cómo daña el poder, y con la saña, pero no con la saña judicial que perseguían a sus adversarios, porque hay que ver lo que pasó con Leonel Fernández y su grupo, y después con la gente de Odebrecht y con todo lo que Danilo se le oponía a Danilo Medina no era con saña judicial, no era saña personal lo que hacía. Entonces se actuaba políticamente en la justicia, actuaron así, con Leonel Fernández, lo acusaron del déficit fiscal, gente que vivía, que estuvo en el déficit fiscal, porque yo recuerdo a Temístocles Montaz, era partícipe, actor de primeros asientos en el déficit fiscal. Entonces después fue el primero que vino a acusar al señor Leonel Fernández, a sus propios compañeros. Todo el mundo recuerda aquello. Y después justicia también. Y para colmo, aquel acto de traición a su propio compañero, de traerle a un convicto por drogas, que quienes lo acusaron fue los que más montaron el helicóptero de Quirino. Leonel Fernández no se montó nunca en ese helicóptero de Quirino, no se montó en el helicóptero de Quirino. Quien más se montó en el helicóptero de Quirino fue precisamente los que lo acusaron. Entonces imagínense ustedes la justicia en manos de ese comportamiento. Hoy, fíjense cómo andan apurados. Jean Alain ha dicho que él está esperando el juicio, porque ahí se va a saber muchas verdades que él sabe. Vamos a saber qué es lo que el hombre sabe. Él lo va a decir. Por eso decimos, vayan a dirimir su falta y su culpa a los abogados incluso, que vayan a los tribunales, que en los medios de comunicación, ni en los periódicos, ni aquí en estos programas, ahí no nos van a convencer, que convenzan a los jueces, no a los comunicadores ni al pueblo llano, a los jueces y a los fiscales que lo están acusando. A eso que ustedes tienen que ir a refutar y a que el juez entienda esa refutación válida y que ustedes entonces ganen, en justicia ganen a favor de sus defendidos. Pero Jean Alain, en forma, diríamos, desafiante, dijo que él va a hablar y que él sabe cosas que tendrá que decirla y que la va a decir en juicio. Excelente, que lo diga. Porque su propio jefe, que fue Danilo Medina, cuando llegó al poder, el 2004, el PLD, Leonel Fernández, en forma exclamatoria dijo que él tenía 30 auditorías, que si esas auditorías se daban a conocer, se estremecía el país, refiriéndose al gobierno 2000-2004 de Hipólito Mejía. Entonces, hoy hagan uso de ese conocimiento.
No es saña personal, no, perseguir con saña judicial. Eso es lo que hay que hacer, seguir con saña judicial. Pero ¿cómo perseguía a Jan Alain? El mismo que ahora pide que se le respete y que es él tiene informaciones, pero era lejos de lo legal y muy cerca de lo arbitrario, como pasó con el caso de Odebrecht, tan selectivo que tenía una Odebrecht buena y una Odebrecht mala. Entonces, las acusaciones que se le han hecho ahora son acusaciones muy graves, porque lo otro podía interpretarse. Diríamos, bueno, son decisiones de tipo política, el momento, vamos a aprovechar el momento político, podemos interpretar y manipular las informaciones para aprovechar el momento político, destruir a nuestros adversarios. Y se hacía caso omiso a lo legal, como se dice, y se le daba prioridad a lo arbitrario. Es decir, era el expediente como arma política. Eso fue lo que pasó con Odebrecht. Un bueno y un Odebrecht malo. El malo, lo de mis adversarios. El bueno, el de mi jefe. Más cuestionado que los otros. Pero esa forma tan selectiva y de interpretaciones forzadas que se hacían en esa acusación, entonces esas cosas uno pensaba que tal vez podían venir por ahí, que incluso lo que pasó con Miriam Germán no era procesable. El acoso que le hicieron a Miriam Germán, ¿cómo? Yo no sé cómo eso se podía procesar penalmente, pero las acusaciones entonces que se le han hecho es de corrupción, pero de una corrupción vulgar, señores, hasta usando el espionaje, porque fíjense cómo es que todos los departamentos tenían un servicio de espionaje. Yo me imagino de ahí había biometría de voz, me imagino, huella de la voz. Yo me imagino que habían software para eso en la Procuraduría General de la República, porque todos los departamentos, señores, tenían un servicio. Oigan, hasta Dan Cáceres tenía un espionaje. Cada quien tenía su servicio de espionaje, su DNI, para oír, influir, y era entonces un régimen de calieses, una cosa increíble. Bueno, entonces Jan Alain tiene que explicar todas esas acusaciones que se le han hecho, gravísimas, robo, y una señora apellida Medina Sánchez, para que ustedes vean la coincidencia, los mismos apellidos del expresidente Danilo Medina. Y la señora ha declarado toda la situación que ella tuvo trabajando en la Procuraduría, en el área del almacén, recibiendo las órdenes de compra, tienen que hacerse una recepción. Entonces, si entra la mercancía y se registra como entrada. Y si sale, hay que darle también una salida, un conduce de entrada y un conduce de salida. Pero hubo casos que no entraron, otros que salían para otra cosa. En resumen, un robo vulgar. Pero esas son las acusaciones, que eran 5, pero ya van como 14 o 17 inculpados. Y faltan mucho más. Desde luego. La Procuraduría General de la República también. Hay que decirle a los fiscales, los felicito por su trabajo, bien, pero deben tener cuidado. Porque hubo un caso de una señora que buscaban para allanarla. Y aparecieron en una vivienda donde esa señora hacía 1 año y medio que se había mudado de esa vivienda, pero viven otras personas ahí. Fueron a tumbarle, prácticamente le tumbaron la casa, la puerta a la gente, tocando en forma marcial, pero una cosa increíble. Y entonces la gente asustada, dos mujeres que vivían en el apartamento, se sintieron acosadas por los fiscales y los policías que fueron. Entonces, cuando abren la puerta, porque la gente tiene que vestirse para salir o algo, qué sé yo.
Entonces se dan cuenta que ya la señora no vive ahí y que tiene 1 año y medio que la mujer se había mudado de ahí, la que andaban buscando para allanarla. Pero usted tiene que llevar su cosa bien clara, porque usted le hacen pasar un mal rato a la gente. Y no solamente un mal rato diríamos, de una incomodidad, sino que una gente también débil puede tener un problema cardíaco y hasta un infarto le da también. Pero hay que tener cuidado, porque les voy a decir una cosa, uno aplaude a los fiscales hoy, pero fíjense el caso de Giuliani. Rudolph Giuliani, se fue un fiscal, señores, que se distinguió en los Estados Unidos. Ese señor detuvo a los 5 jefes de las familias de mafiosos más fuertes de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, junto con FBI y esa gente. Y fueron y descabezaron las familias mafiosas de los Bonanno, la familia Lucchesi, la familia Genovese, la familia Gambino y la familia Colombo, representada en un señor Paul Catelano, otro Salerno, no me acuerdo, yo creo que tenía los nombres por ahí. Los 5 mafiosos, los 5 jefes de familias mafiosas, de esas familias mafiosas, fue Rudolph Giuliani. Hoy Rudolph Giuliani, ese excelente, extraordinario fiscal, que fue Rudolph Giuliani, hoy no puede ejercer en Nueva York, acusado de falsedad, de falsear informaciones, de ser un hombre, prácticamente un abogado horrible. Un abogado que ya ni confianza le tienen porque falseó informaciones, violó documentos, hizo muchísimas declaraciones falsas, confusas. Y el hombre le han hecho un impedimento de ejercer como abogado en la ciudad de Nueva York. Imagínense a un Rudolph Giuliani, que después fue alcalde de la ciudad de Nueva York y fue el fiscal anticrimen. Hay que ver quién era Paul Catelano. Después lo mandó a matar John Gotti, otro jefe mafioso, todo un grupo de mafiosos. Pero los fiscales tienen que actuar con cierta prudencia, porque después de todo no se puede ir a la arbitrariedad, tiene que primar lo legal primero, antes que lo arbitrario. O sea, que lo legal esté cerca y lo arbitrario quede lejos. No al revés, que era lo que usaba Jean Alain y su equipo, cuando en forma tan abusiva se vio el caso de Brecht, que fue el caso más, diríamos, más evidente de abuso de poder y además de incluir gente del PRM. O sea, buscar el momento político, el arma, el expediente como arma política, todo eso, porque esas declaraciones de Rondón lo retratan de cuerpo entero. Entonces, eso realmente es un verdadero desastre oír y ver esa defensa de decir él que, bueno, que el país que se prepare para que oiga las cosas que yo sé, que voy a decir, que las voy a tener que señalar en juicio y que como que el pueblo se estremecerá. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso. Pero la verdad que hay expectativas y se ha saludado la hazaña judicial, repito, no la hazaña personal con la que ha seguido el Ministerio Público esta persecución a los actos de corrupción que le imputan a esas personas. Son actos de una fealdad extraordinaria y además que lo delata como verdaderos rateros, robando electrodomésticos y cosas para los presos. Eso es increíble. Bueno, yo le iba a responder a Sean Roux, el señor embajador, su excelencia Sean Roux, embajador de la República de China, no en Taiwán, sino la República Popular China. Pero la verdad que China en su nuevo punto de partida, y él atribuye todo ese desarrollo de China a su Partido Comunista Chino, de que ese partido es, si no es por ese partido, China no se desarrolla. Porque antes ningún proyecto tenía proyecto de desarrollo de China. ¿Y por qué Taiwán se desarrolló, si sé de ustedes? Pero el que se fue a Taiwán fue Chiang Kai-shek, que era presidente de ahí. Entonces Chiang Kai-shek hubiera desarrollado a China
como desarrolló a Taiwán, primero que ustedes. Entonces no es verdad que el Partido Comunista ha sido el artífice del desarrollo de China. Y China, gracias al capitalismo, es que ha salido a camino, no es gracias al comunismo, señor Chan-Run. Pero vamos a seguir mañana, porque la verdad que dice él, nosotros nunca, ese partido nunca inició guerra así, ustedes fueron a sangre y fuego, conquistaron el Tíbet. Y después que terminó la guerra de Vietnam, apoyando a los Nord, Vietnam tuvo que defenderse en la guerra contra ustedes mismos. Entonces China ha abierto guerra. Es decir, el embajador de China en la República Dominicana está hablando mentira, defendiendo su partido y su país, cosa que yo lo respeto, pero que nos diga la verdad para poder nosotros entender las relaciones con China. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.